Voy a comenzar la presentación. Muchas gracias a los presentes y los que están en sus casas o en sus trabajos por conectarse. Eh, Esta presentación es el cierre de un proyecto FONDEF que duró 2 años y estamos muy contentos de poder presentarles y estamos muy agradecidos por todas las personas que nos ayudaron acá. Esta presentación va a estar hecha por mí, mi nombre es Claudio Durán Niots, y por Rolando de la Cruz. El título de la presentación es Machine Learning para el diagnóstico precoz y perfil multimodal de la enfermedad de Alzheimer basado en microRNAs de exosomas circulantes. Entonces, un poco para contextualizar la enfermedad de Alzheimer, les quiero comentar cómo se descubrió o cómo en realidad se detectó esta enfermedad. Y esta enfermedad fue detectada por Alois Alzheimer, en donde en una presentación presentó un caso de Agustín Deter, de 51 años, que fue su primera paciente. Y esta persona era una dueña de casa y Alois Alzheimer estuvo con ella más o menos 5 años. Durante este conocimiento de la enfermedad, él la llamó la enfermedad del olvido y años posteriores después la llamaron a su honor la enfermedad de Alzheimer. Y durante esos años, Alzheimer también tenía un amigo que se llamaba Frank Niels, y Frank Niels hizo, o era pionero en histopatología, y como que creó una especie de tinción en el cerebro y que ahora se usa mucho, y de las neuronas. Entonces, en este contexto, Alois Alzheimer también hacía histopatología, o sea, detectaba la enfermedad post-mortem. De hecho, dicen que él siempre comentaba de que ayudaba más a sus pacientes post-mortem que vivos. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores de 65 años, y como ven en este gráfico, hay otros tipos de demencia, por ejemplo, la demencia vascular, la frontotemporal, la de Parkinson, pero la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que representa aproximadamente el 80% de los casos. Hay algunos Alzheimer que están mezclados con otro tipo de proteínas amiloidogénicas. Eso. Por otro lado, es una patología que es progresiva e irreversible. ¿Y qué significa esto? Una vez que se gatilla esta cadena de proteínas malas en el cerebro, ya no hay vuelta atrás. Ya comienza el deterioro cognitivo y comienza la muerte neuronal. Y está caracterizada por un déficit cognitivo, la pérdida de memoria y cambios en la personalidad y muchas otras características clínicas. Hay dos tipos de Alzheimer, uno que se llama el Alzheimer familiar y que representa menos del 5% de los casos y está asociado a mutaciones en genes específicos que están relacionados con estas proteínas amiloidogénicas que pueden hacer daño en el cerebro, y son el presenilina 1, la proteína precursora amiloide y presenilina 2. Y el Alzheimer esporádico es el que no tiene etiología y representa más del 95% de los casos. Y hay muchos factores de riesgo asociados a este tipo de Alzheimer. Uno es que es la edad, mientras más envejecemos, más probabilidades de desarrollar algún tipo de demencia tenemos. El género femenino, por todas las hormonas, las enfermedades cardiovasculares, polimorfismos en el ApoE, en el alelo ApoE, estrés oxidativo, la dieta y también el estilo de vida. Por otro lado, sabemos que las lesiones neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer ocurren con un patrón regional y temporal que está completamente definido. Y todo esto a través de histopatologías, y ven los distintos estadios de la enfermedad. Los estadios van del 1 al 4 y el más agresivo es el 5 y el 6. Ahora bien, un poco hablando de la epidemiología de la enfermedad de Alzheimer, sabemos hasta la fecha que ahora hay 50 millones de personas afectadas en el mundo, y más de 100 millones estarán afectadas para el año 2050. Se sabe que es la tercera, la sexta y la cuarta causa de muerte en el Reino Unido, Estados Unidos y en Chile. Y por otro lado, en Chile
las estadísticas hablan que hay 200.000 personas que están afectadas y se proyecta que 600.000 chilenos van a estar afectados el año 2050. Por otro lado, el costo global es elevadísimo y se sabe que en Chile el gasto anual podría ascender los $8.000. Estos son costos asociados y los que se llaman como los que están asociados a la enfermedad, pero también los costos indirectos que no están asociados a la enfermedad, sino más bien el dejar de trabajar, la persona finalmente que cuida a la persona que tiene demencia. Entonces, ¿cuáles son los hechos que sabemos en este minuto? Sabemos que no hay prevención para la enfermedad, no hay un tratamiento efectivo y tampoco hay un diagnóstico temprano para la enfermedad de Alzheimer. Todos los investigadores de la enfermedad de Alzheimer se estudia desde la célula hasta la parte clínica, cognitiva, y en general casi todos los investigadores están comprometidos con esta enfermedad que es muy prevalente. Se sabe que cada 67 segundos alguien en Estados Unidos va a desarrollar la patología, y cada 4 segundos un nuevo caso es detectado de demencia en algún lugar del mundo. Ahora vamos a hablar cuán frecuentes son las demencias. Se sabe que alrededor del 10% de los individuos mayores de 65 años podría desarrollar esta patología y su frecuencia va a aumentar el 50% en personas que son mayores de 85 años. O sea, una de cada 2 personas mayores de 85 años va a tener un tipo de demencia. Por otro lado, sabemos que la curva ha cambiado y para el 2050 se proyecta que habrá más gente sobre los 70 años que recién nacidos. Por eso es un problema de salud pública. Ahora bien, ¿cómo se diagnostican las demencias hoy por hoy? Las demencias se diagnostican a través de la parte clínica o exámenes clínicos. El diagnóstico correcto, no correcto, como que se hace específicamente para saber qué tipo de patología o qué tienen en el cerebro, se hace post-mortem. Y ahí se analizan las distintas proteínas y se ve el estadio en específico de la enfermedad de Alzheimer. Pero nosotros sabemos en los distintos estadios del el estado clínico de una enfermedad que la demencia se puede detectar en estadios previos y en eso estamos tratando, o todos los investigadores que trabajan con biomarcadores como apoyo diagnóstico de la clínica, estamos aferrados a esto para poder encontrar distintos tipos de proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas que empezaron a buscar? Las que están relacionadas más con la enfermedad de Alzheimer y que es este péptido beta amiloide y también la proteína tau en sus distintas formas de fosforilación. Por ejemplo, el beta, como ven acá en esta curva, se podría detectar mucho antes del diagnóstico clínico. Entonces, les voy a hablar un poquito qué es un biomarcador. Un biomarcador finalmente mide o evalúa objetivamente los procesos biológicos normales o procesos patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención. Y tiene muchas distintas funciones un biomarcador, pero nosotros nos vamos a enfocar en una de las patitas del biomarcador o de las funciones de un biomarcador, y finalmente que es la detección de la enfermedad antes de que se genere la parte clínica. Entonces, ¿qué biomarcadores se están estudiando para la EA, para la enfermedad de Alzheimer? Como les dije, hay distintas proteínas que están relacionadas específicamente con el daño o la muerte neuronal, y que es el péptido beta amiloide, la proteína tau total y una proteína, o sea, la proteína tau en su forma fosforilada. Entonces, todas estas proteínas finalmente van a dañar a la célula y se mueren células, en específico en lugares que están asociados con la memoria. Eso es para la enfermedad de Alzheimer. Para otras enfermedades neurodegenerativas se asocia a otros tipos de regiones en el cerebro y por ende la parte clínica. Entonces, ¿qué se ha estudiado con esto, en específico con biomarcadores de periferia? Se ha estudiado el líquido cefalorraquídeo, que se saca finalmente el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar, y en este líquido se ha visto correlación entre el aumento de estas proteínas que les comento y la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Eso está mucho más estudiado que estas mismas proteínas en la sangre, que es un líquido que se puede sacar y que es mucho más fácil y menos invasivo que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué otras moléculas podemos medir en la periferia para detectar o para poder apoyar el diagnóstico clínico y ver la progresión de la enfermedad de Alzheimer?
Entonces, hay distintos tipos de moléculas, pueden ser proteínas, lípidos, otros metabolitos que se pueden detectar o en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre, porque la periferia está conectada con nuestro cerebro y hay un traspaso de proteínas desde el cerebro a través de la barrera hematoencefálica hacia la periferia. Pero nosotros nos enfocamos en unas pequeñas moléculas que son RNA cortos, que son no codificantes y que regulan la expresión de otros microRNA para que no se generen proteínas o para poder modular la patología en sí. Entonces se ha visto también que estos microRNAs podrían estar desregulados en pacientes con Alzheimer en comparación con controles. Pero por otro lado, nosotros sabemos también que hay unas pequeñas vesículas que pueden traspasar también la barrera hematoencefálica y la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del cerebro y por ende nosotros queremos saber qué pasa en el cerebro pero en la periferia. Entonces nosotros nos tomamos de estas pequeñas vesículas que son pequeñas esferas y que se ha visto que pueden transportar distintos tipos de moléculas o distintos tipos de proteínas, priones, lípidos, mRNA y también microRNA. Entonces nosotros nos basamos en esto, en nuestro proyecto, poder sacar estas vesículas desde la periferia, desde la sangre, poder detectar microRNA y poder hacer este panel o poder detectar algunos microRNA que podrían estar desregulados y nos podrían indicar el progreso de la enfermedad. Entonces, específicamente para nuestro proyecto, ¿cuál es el problema? Nosotros ya hablamos que la demencia, la enfermedad de Alzheimer es una demencia de las más comunes y 50 millones en el mundo de personas están afectadas con la enfermedad de Alzheimer y 180.000 en Chile. Y como le había hablado un poco de los costos, se estima 400.000 pesos mensuales por esto, costos directos o costos indirectos. Por otro lado, también sabemos que en Chile el tamizaje de la demencia es a través de un examen que se llama EMPAM, que es un instrumento que es de baja sensibilidad. Entonces, también sabemos que está la proteína beta-mieloide y tau en el líquido cefalorraquídeo, pero estos son métodos invasivos, riesgosos, caros, poco accesibles y también requiere de personal especializado y también un pabellón para poder sacar el líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, también sabemos que estas proteínas, beta-amiloide y tau, se pueden detectar en neuroimágenes, pero este método es súper caro y poco accesible en nuestra población y en población también latinoamericana, y requiere equipamiento sofisticado. La neuroimagen alrededor está costando entre 500 y 800.000 pesos. Entonces, la accesibilidad a las neuroimágenes no son tan, bueno, no es accesible. Entonces, en ese minuto, ¿cuál fue el problema? Es una necesidad crítica de poder encontrar biomarcadores que podrían ser validados, seguros, accesibles, masivos y costo efectivo para la EA en nuestra población. ¿Cuál es la oportunidad y la solución que nosotros proponemos o que propusimos en este proyecto? Es una muestra de sangre que es mínimamente invasiva, sin efectos secundarios y no se asocia a ningún riesgo. Es lo que vamos a medir finalmente, la expresión diferencial de microRNA, que son estas moléculas pequeñas que van a ser estables de forma fácil, rápida, estable y sensible. Por otro lado, esto puede ser un tamizaje precoz, de fácil acceso, masivo, de bajo costo y seguro. En todas las clínicas o hospitales se podría implementar la detección de microRNA porque ya está pasado el COVID, ya tienen todos los equipamientos para poder hacer este tamizaje. Y también, como les dije, en específico no es un microRNA que ande en la sangre circulando, sino más bien es un microRNA que está confinado en estas vesículas que salen desde el cerebro y que pasan la barrera hematoencefálica. Y por ende, también nosotros queremos generar o generamos un algoritmo basado en herramientas de Machine Learning para poder crear un kit que se va a llamar ALSMIRS o que se llama ALSMIRS para poder detectar o tener este panel de microRNA y detectar o predecir el riesgo del desarrollo de la patología en pacientes con deterioro cognitivo leve. Entonces, ¿qué es lo que queríamos lograr o generar? Nosotros queríamos generar un algoritmo automatizado con herramientas de Machine Learning que permita el apoyo y diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en la población chilena utilizando estas pequeñas moléculas microRNA en exosomas circulantes de sujetos con deterioro cognitivo leve. Entonces, ¿qué necesitábamos para hacer llegar o para lograr nuestro kit?
hay distintos hitos que se propusieron en este proyecto y les voy a ir comentando cada uno de los hitos dependiendo que avance la presentación, y Rolando me va a ayudar con la parte más estadística porque él es el experto. Entonces nosotros hacíamos en el primer hito, dejen comentarles primero qué pasa o de dónde tomamos nuestra muestra. En colaboración con Andrés Lechewski, que es otra entidad colaboradora de nuestro proyecto, ellos tienen un estudio, un FONDAP que se llama HERO, que es un estudio clínico que finalmente va a medir o va a detectar o quiere encontrar factores asociados de distinta índole, fenotípico, metabólico, genotípico y psicosocial, de personas o del envejecimiento hacia una forma patológica o una forma normal, porque no todas las personas viejas envejecen de la misma manera patológica, o no todas las personas envejecen patológicamente, o no todas las personas viejas van a envejecer mal. Entonces, en este proyecto HERO se quiere encontrar estos distintos factores para poder medir qué es lo que pasa entre estas dos poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto HERO? En el proyecto HERO ingresa, o el criterio de inclusión, son pacientes con queja subjetiva. ¿Y qué significa la queja subjetiva finalmente? Es como, se me olvidó algo, se me perdió algo, etcétera. Pero no es una patología, no es la enfermedad de Alzheimer propiamente tal, sino más bien algo que se llama queja subjetiva. Se sabe que la queja subjetiva podría pasar a un deterioro cognitivo leve, que el deterioro cognitivo leve tampoco significa enfermedad de Alzheimer, y en esto nos basamos porque en las personas que estaban en el criterio de inclusión o que ingresaban en el proyecto HERO, le iban a hacer un seguimiento longitudinal, y nosotros teníamos la factibilidad de poder tener la sangre de un paciente ingresado en la cohorte HERO, pero además de tener la sangre, nosotros teníamos la neuroimagen de ese paciente, también teníamos todas las pruebas clínicas y todas las pruebas neuropsicológicas de ese mismo paciente en dos estadios, en el tiempo 0 y en el tiempo 18 meses pasado el ingreso de estos pacientes. En este proyecto HERO se pretende reclutar 300 sujetos con queja subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en específico? Nosotros tomamos 50 pacientes de esta cohorte HERO en los dos estadios y mandamos a secuenciar, a hacer un análisis masivo de qué tipos de microRNAs podrían existir en estas muestras para poder analizarlas. ¿Cuántos hay acá en el tiempo 18 en comparación con el tiempo 0? Y se hizo esta secuenciación, y no les voy a comentar en específico todos los pasos de preparación, etcétera, pero nosotros obtuvimos alrededor de 900 microRNA que podrían estar desregulados en esta población. Esto fue un trabajo colaborativo y después de varios procesos como de depuración de los datos, obtuvimos estos microRNA. Rolando, yo creo que esta es tu parte. Ahora les voy a dejar con Rolando para que hable un poco de la parte de algoritmo. Ahí está bien, ¿se escucha? Ya, yo les voy a contar un poco cómo hicimos la etapa de el análisis de los datos para entrenar el algoritmo que finalmente desarrollamos. A ver, en la gráfica ustedes pueden mirar un poco Me gustaría la que estructura de pusieran lo un que poquito. nosotros tuvimos A ver, inicialmente. Eh, no fue un tema sencillo el desarrollo del análisis de los datos, porque teníamos mucha data en el sentido de información evaluada para distintos individuos de la corte de HERO, y pocos datos en el caso del número de individuos. Tuvimos solamente disponibilidad de data para 37 pacientes. Entonces es un desafío no menor tener mucha información de la parte de los clínica, de la parte de las imágenes, toda la parte de los exámenes neuropsicológicos y además también de los microRNA. Más o menos estamos hablando como disponibilidad de más o menos de 2.000, 3.500 microRNA que teníamos que evaluar.
Entonces pasamos primero por una etapa de recolección de datos, ir a buscar los datos en la base de datos de la Cortejero, agregarle a esa data que teníamos disponible todo lo que tiene que ver ya de los microRNA. Después hacer una etapa de preprocesamiento, limpieza, ¿no es cierto? Verificar que la data que esté registrada esté correctamente ingresada. Siempre a veces pasan cosas que uno tiene que estar chequeando. Y después ya uno se pone a entrenar los algoritmos. Pero antes de pasar a hacer análisis de los algoritmos de Machine Learning, nosotros primero tuvimos que desarrollar un pipeline para la parte del procesamiento de bioinformática. ¿Por qué? Porque obviamente los datos que nos entrega el laboratorio de los microRNA, todo eso tenemos que poder hacer un análisis bioinformático para ir detectando si están regulados, no regulados, etc. Entonces tuvimos que desarrollar ese proceso. Ahí tuvimos también el apoyo de Neuronox, que es la empresa que auspició de alguna forma también apoyó el desarrollo del FONDEF. Y tuvimos que desarrollar este pipeline, validarlo con ellos, también con sus equipos de bioinformática que ellos habían trabajado. Y por otro lado, también tuvimos que desarrollar un pipeline para el tema del desarrollo y el entrenamiento del algoritmo, porque la idea es que todos estos procesos queden automatizados para que después se genere un producto, ¿cierto? Donde podamos dejarlo disponible a un usuario final, que puede ser el médico en este caso. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya la data con toda la parte ya de bioinformática de los microRNA, pasamos a ocupar distintos algoritmos de Machine Learning supervisados, porque lo que nosotros tenemos bien identificado quiénes son aquellos pacientes, obviamente, que quedaron de alguna forma estables su deterioro o avanzaron, ¿no es cierto? Entonces queríamos predecir qué caracterizaba o qué elementos podrían predecir que un paciente podría avanzar en su deterioro. Entonces ahí uno utiliza distintos algoritmos supervisados, de los más clásicos y sencillos, como una regresión logística, un árbol de clasificación, o utilizar algoritmos de ensamblados o máquinas de soporte vectorial. Entonces la idea, un poco, la gráfica, al final ustedes pueden ver, separamos, o sea, utilizamos los datos para entrenar el algoritmo, después lo validamos, generamos el modelo final, que esencialmente es buscar con estos distintos algoritmos que nos entrega menor error. Ese es como el paso sencillo que hay detrás de todo esto. La idea entonces es que una vez que nosotros tenemos el modelo, si tuviéramos datos de un paciente futuro, ¿no es cierto?, podríamos aplicarle el algoritmo, y lo que va a hacer es, en función de las variables que han quedado, predecir si va a avanzar en su deterioro o no. Y obviamente sería, como mencionaba Claudia, un apoyo para el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, como les contaba anteriormente, tenemos 37 pacientes. De esos 37 pacientes, 7 lograron tener un deterioro cognitivo. Y ahí, como mencionaba Claudia, tenemos las mediciones en 2 tiempos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo detectamos o construimos la variable que queríamos predecir? Para eso utilizamos una prueba neuropsicológica, que es la AC3, que en función de más o menos un cambio de un 5% en el puntaje de esa prueba, nosotros lo categorizábamos, o le etiquetábamos, mejor dicho, como deterioro o no deterioro, ¿ya? O avance de deterioro, mejor dicho. Entonces, bueno, como le mencionaba hace rato, era un desafío no menor, porque tenemos datos, pocos pacientes, 37 pacientes, y datos que lo que se conocen como multimodales. Tenemos información de las imágenes, ¿no es cierto?, de las pruebas neuropsicológicas, etcétera, las pruebas clínicas, y nosotros lo que hicimos es tratar de ir un poco combinando toda esta data por separado, para ir detectando qué resultados podríamos obtener de los algoritmos. Y la tabla que ustedes pueden observar ahí resume los resultados de los mejores algoritmos combinando datos de distintos tipos. Por ejemplo, en lo que está resaltado en rojo son los resultados que tuvimos solamente utilizando pruebas de microRNA.
se ven pequeños, ¿no es cierto? Pero ahí, por ejemplo, son las métricas que uno obtiene con el algoritmo que tiene que ver con la sensibilidad, la especificidad, el área bajo la curva ROC, que de alguna forma nos mide es qué tan el algoritmo, cuánto le gano al azar, ¿no es cierto? La idea es siempre que nosotros quisiéramos ganarle al azar con respecto a información que podamos disponer de cada uno de los pacientes. Finalmente, el algoritmo que mejor se comportó en el proceso de los distintos que probamos fue un algoritmo ensamblado que se conoce como un bosque aleatorio, que finalmente se construyen árboles y en función de la decisión que obtenemos de distintos árboles, por democracia se decide si es que una persona sufre avance en su deterioro o no. Entonces no se ven muy bien los resultados. De estas pruebas de microRNA quedaron 7. Nosotros después también empezamos a mirar algunas que estaban reportadas en la literatura y miramos más o menos qué podríamos obtener con los resultados, pero también obtuvimos algunos microRNAs importantes para hacer la clasificación que no están reportados en la literatura. Y eso se abre toda una línea de distintas investigaciones que un poco Claudia después les puede contar al respecto. Acá yo no les voy a mostrar los detalles de qué microRNA quedaron y cómo es el algoritmo, porque la idea es que todo esto de acá quede disponible dentro de un aplicativo, ¿no es cierto?, que pueda usar por un equipo médico. Entonces, esto lo que les mencionaba hace rato es cómo nosotros podemos evaluar que también funcionan los algoritmos, en este caso un algoritmo de clasificación, como lo mencionaba. Entonces la línea que aparece al medio es como yo quiero ganar al azar, ¿no es cierto? Es como lanzar una moneda. Tengo un medio de predecir si una persona puede avanzar en ese deterioro o no. Entonces la idea es que el algoritmo me ayude a mejorar esa respuesta letrizada, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos una cajita ahí de área 1 y mientras más me acerco al 1 es mejor. Entonces ahí uno puede ver los indicadores de la sensibilidad y la especificidad del algoritmo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el área bajo la curva ROC para un microRNA. Si nosotros usáramos solamente uno, entonces obviamente que con uno ya los resultados se presentan mejores que considerar una respuesta aleatorizada. Todo esto finalmente después lo empaquetamos dentro de un dashboard. Esto está programado, este dashboard, usando el lenguaje de programación R. R tiene un paquete que se llama Shiny y con Shiny uno puede fácilmente desarrollar dashboard. Y lo que hicimos fue empaquetar este algoritmo. Queda este dashboard disponible con las métricas que tiene el algoritmo en la parte superior y en la parte inferior ustedes pueden observar donde la persona que ocupa el algoritmo tendría que poner los valores de los fold change, que obviamente eso sale todo a partir del preprocesamiento del análisis bioinformático que se hace. Y lo que nos entrega más o menos finalmente es esta etiqueta, ¿no es cierto? Donde nos dice si la persona tiene un deterioro progresivo o que se ha quedado estacionario. Ese es como el resultado final que nos entrega el algoritmo, donde obviamente no solamente incluye los valores de los microRNA, los fold chains de los microRNA, sino también está la edad, el género, escolaridad. Pero aquí lo importante es que con esas 3 variables más información de los microRNA, logramos buenos niveles de predicción de estos algoritmos y no quedaron variables que tienen que ver con pruebas de neuroimágenes o neuropsicológicas. Y eso es súper importante porque uno de los objetivos del proyecto era llegar a desarrollar un kit que esté basado en algo que sea coste efectivo, entonces que no haya quedado pruebas o valores de neuroimágenes. Es súper importante porque no necesitamos tener neuroimágenes para los pacientes, basta con solamente valores de los microRNAs que se hayan observado y que hayan quedado dentro del algoritmo. ¿Ya? La propuesta de continuidad, no sé si lo quieres conversar tú, te lo paso a ti para que tú lo comentes al final. Gracias. Ay, mi lente.
Entonces yo le voy a hablar un poco de la propuesta de continuidad del proyecto, porque a pesar que ha sido exitoso en términos de los análisis de los algoritmos, como hablaba Rolando, necesitamos, porque luego de que sacamos alguno de los algoritmos, se validó en una nueva cohorte, en nuevos pacientes de la cohorte Gero, y ahí se robustecieron un poco más los análisis. Pero como les dije, la cohorte Gero son pacientes que no tienen la enfermedad, no están enfermos, no tienen la patología como el diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer. Y tampoco nosotros teníamos control. Entonces, estos microRNAs que nosotros encontramos a través de los algoritmos, necesitamos validarlos o necesitamos ver si es que pasa o qué pasa realmente cuando se tiene la enfermedad y en controles. Y eso es lo que ahora estamos haciendo, validando, además de la cohorte Gero, en pacientes que tienen la enfermedad y en controles. Y por otro lado, también nosotros vamos a validar estos microRNAs encontrados en la cohorte Gero, pero también necesitamos hacer la secuenciación para tener resultados más contundentes y robustos de la predicción del riesgo de la enfermedad de Alzheimer. O sea, proponer tener controles positivos y controles negativos, además de toda la cohorte Gero. Y por eso vamos y obviamente ahí vamos a mejorar nuestros análisis estadísticos, algoritmos, el dashboard, y avanzar un poco en la tecnología, y por eso vamos a postular al concurso de investigación tecnológica 2023. Y obviamente también, como propuesta de continuidad del proyecto, vamos a postular a otros fondos internacionales y nacionales para afinar las pruebas neuropsicológicas que podemos utilizar, porque ahora utilizamos, como hablaba Rolando, el cutoff de nuestros pacientes, que los llamamos deterioro progresivo o deterioro estacionario. Lo hicimos con una prueba neuropsicológica, pero se pueden utilizar otras pruebas neuropsicológicas para poder diferenciar estos dos grupos. También se pueden adherir nuevos microRNA obtenidos no solo de exosomas, sino también a lo mejor de otro fluido, y adherir a otros pacientes también con distintos tipos de demencia, como la demencia frontotemporal, como para distinguir entre la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal, controles y hasta cohorte Gero envejecida con queja subjetiva. Y por otro lado, también queremos avanzar en la tecnología junto a empresas o entidades interesadas en nuestro producto. Y para finalizar, les quiero dar muchas gracias a todas las personas que contribuyeron con este proyecto, a la Universidad Mayor y a la Universidad de Chile, que eran nuestras instituciones asociadas, a las entidades asociadas, Neuronox, con Alejandro, que nos ayudó mucho en la validación de estos microRNA, a Catherine Sánchez de la Clínica Las Condes, que nos ayudó con toda la extracción de exosomas y también la extracción de exosomas y la validación de que fuesen estas vesículas en específico en la periferia. No fue tan trivial esa parte. También agradecer a Genoma Mayor, que nos dio hartas luces sobre la secuenciación, a Alejandro Poli, a todo el grupo de investigación relacionado. Este es un grupo multidisciplinario, biólogos, bioquímicos, estadistas, etcétera. Toda la parte administrativa, que sin ellos de verdad este FONDEF no hubiese sido logrado. A Otilia, a Ángel de la Universidad Mayor, Otilia de la Universidad de Chile, María Paz y Alejandro de acá. Y por último, de la NID, a Nicole Rojas y Leandro Contreras. Y también agradecer a la NID por habernos dado la oportunidad de poder hacer este proyecto. Y eso, muchas gracias. Si es que tienen alguna pregunta en la casa por el chat, y si hay alguna pregunta acá, bienvenidos. Esto ya mira, hay una consulta de la casa consulta. ¿Cuál es el nombre del paquete que hacía el dashboard? Tienes que abrir tu micrófono, bueno, pero ya lo pusieron ya. Tiny. ¿Sí? Tienes que entender el micrófono para que la gente de la casa pueda escuchar. Ahí.
También la web. Caso del Está bien. buenos resultados. Entonces pretendí de variables de imágenes, el algoritmo quedaba igual. Entonces mejor no tenerla porque no conseguir variables que no aportan y pero sí, podría ser una exploración, mirar un poco, logramos hacer, pero nosotros pensamos que probablemente, cuando estamos tratando de estar para este conocimiento, de empezar el algoritmo y también usar, cuando tengamos bien información de la corte, digamos, de 6 meses, podemos realmente encontrar otras cosas más interesantes. Pero al menos con lo que logramos obtener, sí fue como auspicioso y nos estuvo contento, ¿no? No, sí, está solo bueno. Sí, muchas gracias. Acá había otra pregunta, ahí la puedo leer. Dice Javier, siendo el número de datos etiquetados como positivos tan bajo, ¿cómo se puede potenciar, mejorar las métricas obtenidas con Random Forest o con otros modelos probados? Yo voy a hablar un ratito y a lo mejor tú después. Acá lo que finalmente queremos hacer con un nuevo proyecto o la proyección de este trabajo es poder adherir pacientes que ya tienen la enfermedad como para ver cómo están estos microRNA desregulados, y también queremos adherir controles. Entonces, las métricas o el número de pacientes para poder ser analizados van a aumentar, y vamos a hacer exactamente lo mismo en relación al primer proyecto, haciendo esta secuenciación masiva de los pacientes para poder obtener nuevos o los mismos microRNAs que podrían estar desregulados. Se entiende ya que en la patología per se, y por eso nosotros propusimos la cortejero, en la patología puede pasar muchas cosas, o sea, ya está la enfermedad instalada y a lo mejor la desregulación es completamente distinta, a lo mejor los microRNAs bajan y a lo mejor suben, pero eso es lo que nosotros queremos ver, adheriendo estos pacientes ya con la enfermedad y también con otra demencia, que es la demencia frontotemporal. No sé si hay algo... ¿Ahí se escucha? Sí. 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 A ver, con respecto a los etiquetados como positivos tan bajos, o sea, con respecto a lo que tenemos, el 37 no es bajo porque es el 20% aproximadamente, eran 7. Claro, y bueno, y con respecto a mejorar las métricas, va por el lado más bien de obtener, incrementar la muestra, ¿no es cierto? Y también
cambiar un poco la estrategia, no solamente tratar de tener pacientes que tengan la queja cognitiva subjetiva que mencionó Claudia, sino también incorporar pacientes sanos. Entonces la idea de un poco avanzar esto es reentrenar los algoritmos, tratar de fortalecerlos o robustecerlos, incorporando datos de pacientes sanos para lograr marcar bien la diferencia entre estas personas que van teniendo deterioro y aquellas que se mantienen estacionarias. Ya, esta pregunta la respondo yo. ¿Solo se puede detectar en adultos con algún deterioro? La idea es que se pueda detectar en etapas súper tempranas. Las estadísticas hablan de que la enfermedad de Alzheimer podría comenzar entre 20 y 30 años antes de que se declare el declive cognitivo. Y sí, como dijo Rolando, nosotros tenemos estos 4 microRNAs que no han sido asociados directamente con la patología de la enfermedad, como el péptido A beta o las proteínas tau que les estaba comentando. Y hay muchas líneas de investigación abiertas con estos microRNA. Estos microRNA se pueden probar en modelos transgénicos de la enfermedad en los distintos estadios para ver si es que están realmente desregulados o si es que indica la progresión de la enfermedad. Hay modelos de la enfermedad de Alzheimer, hay modelos de demencia frontotemporal, se puede hacer eso. Y también es importante destacar que estos microRNAs los detectamos a través de estos algoritmos en sangre, pero pueden ser microRNAs que podrían estar regulando la patología en la periferia, pero también se puede estudiar estos microRNAs como pequeñas moléculas para un tratamiento. Porque si estos microRNA están relacionados con la patología, podrían ser efectivamente una molécula target para comenzar los estudios para un tratamiento. Esta también la respondo yo. Gonzalo, ¿el entrenamiento y la validación de los modelos se hizo con los mismos 35 pacientes? No. La secuenciación se hizo en 50 pacientes y nosotros finalmente nos quedamos con 37 pacientes porque los otros pacientes no alcanzaban como un límite para poder incluirlos en los algoritmos, y la validación se hizo en una nueva cohorte, en unos nuevos 50 pacientes en los 2 estadios, y ahí se robusteció el algoritmo y se hicieron nuevos análisis estadísticos, lo que mostró Rolando. Sí, pero ahí, para complementar lo que mencionabas, Claudia, para la pregunta de Gonzalo, es que, claro, se utilizó la data para entrenarlo, pero también se utilizaron técnicas de validación cruzada para hacer el testeo. Y la última pregunta de Vicente Torres, entonces, ¿se piensa seguir alimentando con datos al algoritmo? Sí. Y yo creo que además de este algoritmo, poder, o a lo mejor tú hablar un poco de eso, intentar ver otros tipos de algoritmos y alimentarlo con los distintos datos, porque a lo mejor ahora encontramos que las pruebas de neuroimagen no caían o no daban un buen reporte, pero con los datos nuevos que podríamos obtener, algunos tipos de métricas se podrían incluir. La idea es que, o sea, siempre pensando en que sea lo más costo efectivo para poder apoyar el diagnóstico clínico y que se pueda hacer en cualquier lado. Entonces nosotros nos imaginamos este paquete de microRNA que se pueden hacer en cualquier lado. Si es que tenemos los nombres, el nombre y apellido del microRNA, poder detectarlo y poder ver un factor o tener un factor de riesgo de desarrollar la patología. Esa es la idea. Para complementar también la idea, a ver, nosotros lo que hicimos fue agarrar los distintos fuentes de datos, ¿no es cierto? La parte de la neuropsicología, las imágenes, pero uno podría de repente mirar lo que se conocen como lo que es el Machine Learning multimodal, donde yo puedo generar un algoritmo con la parte de la neuropsicología, otro con las neuroimágenes, y después otro algoritmo donde agarre todo y lo vaya combinando. Pero claro, ahí tenemos que ser cuidadosos porque si los resultados que podemos obtener son similares a los que ya tenemos ahora, y necesitamos, como decía hace rato, data de las neuroimágenes y todo, terminaría no siendo coste efectivo el kit que queremos desarrollar. ¿Alguna otra pregunta?
Katy. Hola Claudia, felicitaciones por el trabajo. Gracias, Oye, gracias por todo. Quería saber si tú tienes alguna idea del efecto biológico de los microRNA que estaban desregulados y que ustedes plantean como diagnóstico. En eso estamos. Esto, porque finalmente nosotros también, como dijo Rolando, en alguna de las como pruebas estadísticas que se hicieron, adherimos microRNAs que ya estaban reportados en literatura y que estaban relacionados directa o indirectamente con la patología, inflamación, procesamiento de la proteína, etc. Estos microRNA hasta hoy no sabemos cuáles son su función biológica, están relacionadas con cáncer, pero nada en específico, pero no hemos hecho, o sea, como que recién estamos sumergiéndonos en ese mundo. Y eso es como otra patita del proyecto, independiente de que sean como biomarcadores, cuál es la función biológica, y para eso hay varios modelos que podríamos utilizar, hay varias ideas en el grupo como para poder ver cuál es la función biológica y si es que está relacionado o no con la enfermedad de Alzheimer. Estamos entonces. Muchas gracias a las personas en la casa que escuchen. Una pregunta. Entonces, de Vicente, entonces el biomarcador que proponen permite complementar el diagnóstico del Alzheimer. Va a depender, Vicente, porque si nosotros en específico esto, yo creo que es un proyecto a largo plazo, encontrar un biomarcador efectivo que realmente te pueda decir si es que vas a tener la enfermedad en 20 o 30 años. Yo creo que hay mucho estudio por detrás. Yo soy más de la idea de que como la parte complementaria entre algunas pruebas neuropsicológicas que sean accesibles y que tengan como alta sensibilidad y también algo biológico podría ayudarnos al diagnóstico o podría decirte, pucha, esta persona tiene un factor de riesgo de tanto para poder desarrollar la patología. Eso es mi pensamiento. Entonces estamos. Muchísimas gracias a todos y a todos los presentes y todos los de la casa. Estamos felices con este proyecto. Gracias. Felicitaciones. Ahora vamos a tomar un café rico.